Daulagiri, en el Himalaya. Así es, tenemos comunicación en directo con Carlos Pauner desde ese campo 3 del Daulagiri. Carlos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena por haber alcanzado la cima esta mañana. Lo primero, ¿cómo os encontráis, tanto Marta Alejandre como tú? Bueno, pues bien, la verdad es que ha sido un día muy largo porque, bueno, pues yo he alcanzado un poquillo antes la cima y Marta un poquito más tarde, pero bueno, la verdad es que estamos los dos aquí en el campo 3 a 7.400, nos encontramos pues lógicamente cansados, un día duro, un día de mucho viento y digamos satisfechos sobre todo, pues imagínate Marta, ¿no?, que es su primer 8.000, pues tiene que estar muy satisfecha. Bueno, Carlos, desde aquí, desde Aragón Televisión, hemos seguido día a día vuestra aventura, se lo hemos contado a todos los aragoneses y hemos comprobado lo duras que han sido algunas jornadas por las complicaciones meteorológicas. Sí, pues la verdad es que no hay una valoración fácil, es decir, no es ha sido un monte que hasta hoy se ha mostrado pues, bastante lejano, el último día ha sido muy largo, sobre todo de mucho viento hoy, entonces pues no ha sido nada fácil, ¿no? La verdad es que ha sido un monte pues como preveíamos, es peligroso, lejano, frío y bueno, pues ahora nos queda mañana bajar hasta el base lo más antes posible para salir de este agujero y entonces pues acabaría con esta aventura una vez que estemos en el campo base de salvo, claro. Se te escucha cansado, ahora es momento de descansar, mañana tenéis previsto realizar el descenso. ¿Cuáles son vuestros planes para las próximas horas? Bueno, pues levantarnos muy pronto y empezar a desmontar este campo y el campo 2 y con todo eso llegar más o menos al mediodía, supongo, al campo base, ¿no? Y con eso haber terminado de desmontar la montaña y no tener que volver a poner un pie en ella, ¿no? Entonces, pues ya será el momento de celebrarlo, de encontrarse con la vida, porque ahora la verdad es que solo es agotamiento y frío y bueno, de mucha concentración, porque aquí no se puede dar un paso en falso, ¿no? Hasta que no lleguemos al campo base no podremos disfrutar realmente de la cima del Daulagiri. Bueno, es tu octavo 8.000, el primero de Marta Alejandre. Aunque todavía sea pronto, ¿dónde irán los siguientes pasos de Carlos Pauner? Bueno, pues ahora tenemos que meditar, a ver qué hacer, si ir al Everest, si ir al Lhotse, o no ir a ningún sitio. No sé, tenemos que ver un poco el tema de permisos, tema de meteos, ver cómo nos encontramos también físicamente, bueno, un poco de todo, ¿no? Pero tenemos días suficientes, porque tal y como hablamos aquella vez, pues se ha cumplido, ¿no? Las fechas de la cima del Daula han sido para finales o muy principios del mes de mayo, con lo cual pues vamos on time, digamos, y ahora podemos pues tener todo ese tiempo de asueto para dedicarnos a valorar muy bien qué es lo que queremos hacer y encontrar la mejor solución. Pues muchas gracias, Carlos Pauner. Traslada nuestra más sincera enhorabuena a Marta Alejandre y a toda la expedición, que os esperamos en casa. Hasta luego.